El apoyo que Portugal ofreció a los rebeldes franquistas antes y durante la Guerra Civil Española es uno de los capítulos históricos que menos conocemos. Portugal vio en la España de la Segunda República una amenaza para consolidar su propia dictadura, el Estado Novo. El peligro rojo y la amenaza bolchevique que veía el dictador Salazar inundó la propaganda, mientras la frontera portuguesa se reforzó con la condición de controlar y evitar el asentamiento de refugiados españoles. Además, de una forma no oficial pero efectiva, el gobierno portugués animó a voluntarios a participar en el frente español luchando con el bando franquista. Si quieres conocer cómo se las ingenió Salazar para camuflar lo que fue un apoyo decisivo al franquismo y las consecuencias de esta ayuda, quédate porque este vídeo te interesa. Nada más estallar la Guerra Civil, Francia e Inglaterra crean el Comité Internacional de No Intervención, con el objetivo de impedir que el conflicto español derive en una guerra mundial. Aunque hay voces que opinan que la Guerra Civil Española fue realmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que el comité no logró cumplir sus objetivos y pronto las potencias empezaron a ayudar a España. Por un lado, Alemania e Italia ayudaron a los rebeldes, nada más comenzar el conflicto. Y por otro lado, la Unión Soviética ayudó al bando republicano. Portugal, sin embargo, jugó en los primeros meses a no participar en el Comité de Londres, hasta que finalmente lo suscribe en septiembre del 36, habiendo dado tiempo a los franquistas a organizarse y a obtener toda la ayuda portuguesa posible. Pero, ¿cómo fue esta ayuda? Pues a través de la frontera, los militares franquistas recibieron armamento y combatientes portugueses, que lucharon integrados en diferentes contingentes militares. A estos combatientes se les llamó viriatos, en referencia a un héroe lusitano que luchó frente a la conquista romana allá por el año 147 a.C. Portugal, desde un primer momento, vendió a los rebeldes grandes cantidades de combustible que se utilizaron en los vehículos pesados, generando enormes beneficios al país luso. Como ejemplo, solo en la provincia de Cáceres, los rebeldes franquistas llegaron a gastar en gasolina 50.000 pesetas de la época comprándola en Lisboa. Además, los aeropuertos de Portugal fueron lugar de escala de los aviones que Hitler envió a España, sirviendo el suelo portugués para traslados de tropas y material. Los puertos lusos también estuvieron abiertos a los navíos con abastecimiento bélico. Y además, las empresas portuguesas facilitaron operaciones financieras de compra de material para los rebeldes españoles. Es decir, el gobierno de Salazar, por participar en el Comité de Londres, no podía vender armas, pero sí ayudó a conseguirlas, lo que, a efectos prácticos, es lo mismo. Incluso antes de la guerra, el territorio portugués acogió a españoles y militares que conspiraban ante la República Española, como era el caso del general Sanjurjo, exiliado en Estoril, donde participó en los preparativos del golpe de Estado español. Por cierto, antes de continuar en este vídeo, si te gusta el contenido que hacemos en Península Desconocida y no estás suscrito, por favor suscríbete, que me ayudas un montonazo. Soy Mario, un tipo curioso, estoy detrás de este canal desde la edición, la investigación y la grabación, con el objetivo de tratar temas históricos interesantes como este, así que con tu apoyo podré continuar en esta labor. Así que nada, fin de la pausa publicitaria, gracias por la suscripción y continuamos con el vídeo. La mayoría de los combatientes portugueses en la Guerra Civil se alistaron de forma voluntaria, integrándose en varias milicias de la Falange, los Requetés y otros grupos. Según la cifra de diversas investigaciones, los viriatos llegaron a ser más o menos entre 5.000 y 10.000 efectivos. A estos voluntarios les unía las creencias de que su país, Portugal, estaba en peligro por el comunismo, además de un sentimiento de cruzada ibérica y en algunos casos el afán de participar en una guerra para obtener recompensas y reconocimiento. También hubo milicianos portugueses luchando en defensa de la Segunda República, pero estos eran muchos menos y ya estaban exiliados, sobre todo en España y en Francia, cuando comenzó el conflicto. Pues bien, para reclutar a los viriatos, uno de los principales medios que usó Portugal fue las instalaciones de la RCP, el Radio Club Portugués. Las instalaciones de esta radio se convirtieron en un lugar de encuentro para reclutar a los voluntarios portugueses. No solo era un medio de comunicación más, sino un centro de conexión con el frente franquista.
Mientras tanto, Salazar, mediante la censura de la prensa, hace que se oculte la participación de tropas portuguesas en la guerra, evitando llamadas de atención y problemas diplomáticos. Finalmente, en febrero de 1937, el Comité de Londres acaba presionando a Portugal para que publique un decreto que prohíba el reclutamiento de voluntarios. Aunque la logística de alistamiento ya llevaba tiempo funcionando, no solo en la radio, sino también en la sede del periódico Diario de Mañá. Ya a mediados de 1938, cuando el triunfo de los rebeldes franquistas estaba más cerca, la prensa portuguesa tiene vía libre para elogiar y para hacer propaganda de sus viriatos en suelo español. Pero, ¿cómo acabaron estos viriatos portugueses después de la Guerra Civil? El Portugal de Salazar no quiso hacerse cargo de los combatientes portugueses una vez acabado el conflicto, ya que oficialmente Portugal no había participado en la Guerra Española. Este gesto cínico llevó al abandono especialmente de los combatientes mutilados y con alguna discapacidad, que no recibieron ninguna ayuda del gobierno. La censura portuguesa logró evitar cualquier debate público que tratara este tema. Y para no levantar ampollas en algunos sectores nacionalistas, se produjeron homenajes públicos a los viriatos como recompensa simbólica. Pero aquí no acaba la cosa. Uno de los temas más censurados fueron las deserciones que muchos voluntarios hicieron en el frente. Los viriatos portugueses se quejaban de los malos tratos y de las actitudes racistas hacia ellos por los oficiales españoles. Un comunicado de la misión militar portuguesa nos dice que los cabos y sargentos franquistas trataban a los voluntarios con puñetazos y patadas al no entender bien la lengua española y al no poder ejecutar rápidamente las acciones. Los voluntarios viriatos, por tanto, se convirtieron al mismo tiempo en héroes y víctimas de la guerra civil también, ya que por muchos reconocimientos simbólicos que le hiciera Portugal, fueron maltratados en el frente y abandonados por las instituciones portuguesas. La frontera no solo sirvió para enviar recursos a los rebeldes, sino también como medida de control para evitar la llegada de refugiados tras el comienzo de la guerra. Los gallegos, extremeños, leoneses, andaluces que huían de la guerra civil se encontraron con una frontera portuguesa completamente cerrada. Una frontera, además de vigilada, con el compromiso político de la policía de devolver a cualquier refugiado a suelo español. Uno de los testimonios de esta época lo encontramos en Filomeno, vecino de la localidad de Valdeobispo, en Cáceres, que nos dice lo siguiente. En septiembre del 36 fueron a buscarme a mi domicilio para detenerme. Conseguí huir, estando unos días en las proximidades del pueblo sin ver a nadie. Decidí internarme en Portugal, a través de la sierra. En el camino encontré a un cabrero que iba armado, diciéndome que tenía órdenes de los falangistas de disparar contra los sospechosos. Finalmente no lo hizo, dándome de comer. Poco después desistí de la idea de pasar a Portugal, pues me enteré que entregaban a las autoridades españolas a quienes cogían allí. Precisamente el poeta Miguel Hernández fue arrestado en la localidad portuguesa de Moura por haber cruzado la frontera de forma ilegal. La policía portuguesa inmediatamente lo entregó a las autoridades de Rosal de la Frontera, en Huelva, donde comienza el poeta su calvario de torturas de prisión en prisión hasta su muerte en 1942. La continua cooperación en la frontera continuó años después de la guerra y así lo demuestra el reportaje de Carlos Pessoa para el diario portugués Público, donde en 1944 la policía portuguesa con ayuda de la Guardia Civil detuvo en Campomayor a más de 30 españoles refugiados devolviéndolos a España. Estas operaciones fueron recurrentes cerca de la frontera de Badajoz, ya que según los agentes vivían por esa zona alrededor de 300 refugiados españoles. El diario portugués también recoge información sobre operaciones y detenciones cerca de la frontera con Galicia, habiendo por lo general una escasa información y un desconocimiento sobre estos asuntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Todas las fuentes e información que he usado, por supuesto, la podéis encontrar en la descripción del vídeo. Y nada más por ahora. Déjame tu opinión en los comentarios. Si tienes alguna información o algún testimonio que sea interesante, déjalo también por aquí. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente aventura. Chao y a cuidarse.